Bueno, pues muy pendientes de Oriente Medio, del papel de Estados Unidos. Si os parece, hablando de Estados Unidos, ponemos el foco ya en la OTAN, en esta cumbre, en esta reunión de Ramstein. Se está hablando, pues, por supuesto, del apoyo a Ucrania y además Stoltenberg hablaba de un momento difícil, de un momento complicado en esta guerra, pidiendo más ayuda a los aliados. Hablábamos de 250 millones que anunciaba hoy Estados Unidos. Se espera que Joe Biden lo anuncie también durante esta noche. También Reino Unido, también ha hablado ya de un paquete de 180 millones. La Unión Europea ha confirmado también 40 millones más para Kiev. La pregunta es clara, Antonio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde va a llegar Occidente en este conflicto? Porque, bueno, el invierno se acerca, las elecciones de Estados Unidos se acercan y no hay visos de una negociación ahora mismo. Parece harto complicado, también sobre todo después de la incursión en Kursk. Bueno, utilizando la expresión que casi todos los líderes europeos usan, as long as it takes, es decir, tanto como sea necesario, ¿no? Bueno, pues seguiremos apoyando a Ucrania a fondo perdido, en fin, pero ya, como bien señalas, hay una serie de límites y es que hay cosas que van sucediéndose dentro de Ucrania que también afectan a la guerra y que tampoco se les da mucho espacio en los noticiarios, por lo menos aquí en España, ¿no? Por ejemplo, pues las dimisiones que ha habido de ministros y viceministros y de asesores importantes de cierto rango dentro del propio gobierno de Ucrania. Bueno, pues si eso sucediera en cualquier país de la Unión Europea, se estaría hablando a bombo y platillo de crisis de gobierno. Bueno, aquí en España ha sucedido, de hecho, y estamos todo el día dándole vueltas al currículum de Escrivá, de Cuerpo, de Óscar López, etcétera, etcétera. En Ucrania ha dimitido el ministro de Exteriores, lo han sustituido por otro y apenas se le ha dado cancha, ¿no?, a esa noticia en los noticiarios. Se está agotando el dinero para pagar a los propios militares. Bueno, pues que esto es importante, ¿no? Es decir, ya no hay dinero para pagar a los soldados ucranianos. Bueno, pero es que, claro, el dinero sale de algún sitio. Nosotros se lo estamos dando a fondo perdido y sin exigirle responsabilidades de ningún tipo ni control por nuestra parte de ningún tipo. Bueno, pues seguiremos echando dinero allí, pero eso no asegura, y esto hay que tenerlo en cuenta, que con nuestro dinero, con el dinero tuyo y el mío, estamos pagando una guerra, bien, pero además le estamos pagando chalets o palacios o piscinas o casas con piscina y jardín a muchos generales ucranianos y sobre eso no hay ningún tipo de control, ¿no? Digo, por parte de la Unión Europea, porque por parte de Zelensky al parecer sí que hay algún tipo de control y de vez en cuando, pues yo no sé si uno al mes, una cosa así, los va despidiendo y además con esa etiqueta de corrupto, el dinero que debería ir, a comprar las raciones de comida para los soldados, lo has desviado para comprarte una casa en Marsella o en las Islas Canarias. Eso es una al mes, por lo menos, en todo lo que llevamos de guerra. Y bueno, en fin, ya digo, hay control por parte de Zelensky, pero no hay control por parte de los europeos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué será la pregunta? Pues vaya usted a saber, as long as it takes, ¿no? Tanto tiempo como sea necesario, como sea menester extender nuestro apoyo a Ucrania. Y nosotros ya hemos demostrado que con las elecciones no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, aunque tenga sobre su cabeza la espada de Damocles de esa, ya no acusación, sino la sentencia, ¿no?, de que bueno, pues ha cometido ese caso de corrupción tan flagrante con el tema de las vacunas, y no le ha pasado factura en absoluto. Ni siquiera ha dimitido, se va a volver a presentar. Es decir, ahora en octubre, noviembre, pues a final de año tiene que renovar la comisión. Bueno, no le ha pasado factura de ningún tipo. Con lo cual, el hecho de que vaya a haber elecciones en Estados Unidos y eso vaya a tener un impacto sobre lo de Ucrania, primero, para eso Donald Trump tendría que ganar las elecciones, para que hubiera un impacto real. Y segundo, tendrían que dejarle hacer a partir de enero, tendrían que dejarle hacer pues lo que él buenamente ha hecho durante los 4 años anteriores de la primera administración.
pero enero está muy lejos, enero está muy lejos. Y el fracaso de la invasión de Kursk le va a pasar factura al ejército ucraniano, ya se la está pasando, porque esas dimisiones de ministros de esta semana creo que tienen mucho que ver tanto con lo de Kursk como lo de Poltava, es decir, la destrucción de ese estacionamiento, de ese lugar de instrucción militar. Esas dos tragedias, porque por más que nos quieran pintar aquí mapas de que la invasión de Kursk está siendo un éxito, está siendo un tremendo fracaso, y esas dos tragedias han hecho que los rusos avancen a pasos agigantados por el frente este de Ucrania, con lo cual se está viendo cómo se está desmoronando el frente este ucraniano, y los rusos no tienen ni más prisa ni menos prisa que hace un año, Simplemente avanzan, simplemente pues eso, destruyendo, desmilitarizando Ucrania, matando soldados ucranianos, y ya está. Ese es su objetivo: desmilitarización, desnazificación. Y entonces, ya digo, por lo menos ese primer objetivo de la desmilitarización lo están consiguiendo de esa manera, atrayendo a masas de militares a las líneas del frente de batalla y destruyendo, con todo dolor de mi corazón, porque a mí las guerras en general no me gustan, y ver morir chicos jóvenes de 18, 20, 22 años es para mí una tragedia tremenda. Por lo tanto, hasta que el cuerpo aguante, pero el cuerpo de los ucranianos, ya no será tanto una cuestión de los europeos o de los americanos, sino una cuestión de hasta cuándo aguantará el ejército ucraniano o el pueblo ucraniano, que verá un poquito más allá de lo que le enseñan en televisión y verá que efectivamente están perdiendo la guerra y que es mejor rendirse que continuar. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde aguanta Ucrania, hasta dónde aguanta Occidente también apoyando esta guerra. Enseguida vamos a mirar también a estos avances que están teniendo lugar, sobre todo en el Donetsk, es donde está el foco en estos momentos, en Prokros. Vamos a hablar también ahora de esto, pero te quiero trasladar la misma cuestión, José, hasta dónde va a llegar el cuerpo de los ucranianos, también, bueno, de Europa y de Occidente en este conflicto. Hablamos de la crisis de gobierno de Zelensky, de la incursión en Kursk, pues que todo apunta a que ha sido un desastre. Ayer se cuantificaban unas 10.000 bajas ya para el ejército ucraniano, y sobre todo lo mismo que le comentaba Antonio, ¿no? Que parece, bueno, pues que la negociación, más que acercarse, está cada vez más lejos. Bueno, yo como historiador me imagino que dentro de 10, 20 años habrá incluso escuelas diciendo por qué se invadió Kursk, porque realmente los motivos para invadir una comarca agrícola, además el territorio ocupado son 500 kilómetros cuadrados, recordemos que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí, invadir 500 kilómetros cuadrados de un territorio agrario en el que lo único que había importante era la central nuclear de Kurchatov, a la que no han llegado, pues no explica muy bien qué es lo que hacen allí, ¿no? Posiblemente mi opinión personal es una campaña de Zelensky ante sus sponsors. Una guerra de desgaste, una guerra defensiva, tiene muy poco glamour. O sea, defender calle a calle un territorio, pues no da titulares. En cambio, entrar en territorio enemigo sí los da. Y posiblemente, recordemos que Zelensky es un hombre de la televisión, que vive para la imagen. Entonces, probablemente tenga que ver algo con eso, pero el precio es disparatado, el precio es una salvajada. Y bueno, por otro lado, las dimisiones en el gobierno ucraniano, sobre todo la de Kuleva, indican que hay una división. La división es probable, como esto es muy hermético, tampoco lo podemos tener, pero Kuleva se ha negado en los últimos tiempos a seguir al pie de la letra la política de Zelensky. Y Kuleva ha descubierto que la única forma que tiene Ucrania de salir de esto es negociar por lo menos un alto el fuego lo antes posible, porque la situación del frente se está poniendo muy mal. Entonces, digamos que la solución más inteligente desde hace mucho tiempo, desde abril del 22, es acabar con esto cuanto antes, porque cuanto más tiempo pase va a ser peor para Ucrania, como se está testimoniando día a día. Entonces, probablemente Kuleva haya decidido o haya propuesto algún tipo de negociación, por lo menos un alto el fuego. Y evidentemente Zelensky lo ha fulminado. ¿Por qué? Porque Zelensky, recordemos que está bajo la influencia de los ingleses. Zelensky no es un hombre de Estados Unidos, Zelensky es un hombre de Londres. Y Londres quiere jugar la baza ucraniana hasta el final. ¿Por qué?
Porque lo que ha hecho Inglaterra siempre es... Uno puede hacer una fantástica resistencia numantina si los muertos los ponen otros. Y en este caso, mientras haya un gobierno ucraniano dispuesto a sacrificar pues a generaciones enteras de ucranianos, pues no se sabrá ya muy bien por qué, porque es imposible que recuperen el territorio perdido y van a perder más territorio todavía. Entonces, bueno, pues Zelensky puede continuar indefinidamente. Recordemos además que Zelensky ya no es el presidente legítimo de Ucrania. Ahora mismo Ucrania no tiene un gobierno legítimo, ni siquiera tiene un parlamento legítimo. Han pasado todos los plazos. Entonces, la única opción que tiene Zelensky de seguir siendo presidente, y en ese aspecto se parece mucho a Netanyahu, es continuar con el estado excepcional, continuar con la guerra. Mientras haya combates, mientras el país esté en una situación de ley marcial, evidentemente no puede cambiar el gobierno. Preguntas también hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo le van a permitir seguir con esta guerra, seguir con este conflicto? Pues eso dependerá de los ucranianos. Justo. Y yo creo que dependerá también de la paciencia que tenga el ejército ucraniano. A mí no me extrañaría un golpe en algún momento.